tenemos que discernir es que los costes pueden depender del volumen de ventas, es decir, pueden ser directos, pueden ser variables o pueden ser fijos. Entonces, por ejemplo, en el sector industrial, pues el costo directo es la compra de los materiales necesarios. ¿Para qué? Pues para la venta del producto. Y de ahí sale el margen bruto comercial. Es decir, que ese margen bruto comercial, pues el porcentaje que queda libre después de haber pagado los materiales, tras haber vendido, ¿no? Entonces, el margen bruto comercial es importantísimo y eso depende de la gestión de ese costo directo. En el sector servicios, en cambio, ¿el costo directo qué es? Pues el costo directo es el costo de personal, no el de back office, es decir, no el indirecto, no el costo de la gente que está en administración, etcétera, ¿no? Ese es el indirecto. O sea, el costo directo es tu costo de personal. Tu costo de personal en un negocio de servicios pues te marca la calidad del servicio, eso está clarísimo. Cuanto mejor personal tengas, va a ser más caro, pero teóricamente vas a dar una mayor calidad de servicio. Todo esto hay que gestionarlo, ¿eh? O sea, la gestión del costo es vital y para ello es necesaria la estrategia. Es vital, ¿no? Tienes que diferenciar dentro del costo fijo el estratégico del no estratégico. En una empresa de servicios, por ejemplo, en una empresa de servicios, el costo del arrendamiento, pues hombre, en un despacho de abogados, por ejemplo, el local donde estás es muy importante, que puede ser un costo estratégico, mientras que para una empresa, por ejemplo, de telemarketing, el costo del arrendamiento no es precisamente un costo estratégico. En un caso no puedes limitarlo, sino que tienes que tratarlo casi como una inversión, y en el otro, pues tienes que limitarlo, ¿no? Esto es una diferenciación muy importante dentro del costo fijo, ¿no? ¿Qué costo es estratégico y qué costo no es estratégico? Porque el costo los tienes que controlar y limitar hasta el límite de lo posible los gastos no estratégicos, como decía antes, ¿no? Yo los mejores empresarios que he conocido son los que son capaces de controlar el gasto, pero ponen el foco en la generación del ingreso y del beneficio. Estos son los mejores empresarios que yo he conocido, ¿no? Entonces, transmitir esas experiencias o ser capaces de transmitir esta experiencia en la gestión del costo y hacer reflexionar a nuestros clientes sobre estos desideratums al final, costo estratégico, no estratégico, costo directo, costo variable, que no es lo mismo, es muy importante. Y luego el compartir con tu cliente ese tipo de reflexiones, intentar a veces, sin decir nombres, pero contarle experiencias de otros clientes que al final han puesto más el foco en el beneficio, en el ingreso, en el marketing, en la capacidad comercial de la compañía. Y esto nosotros somos capaces de hacerlo porque tenemos visión estratégica y esto no lo tiene cualquiera. En confianza la tenemos.